Ahora Ahí sí. va. Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en el Comité de Economía, Empresas y Desarrollo para seguir apreciando, discutiendo, diagnosticando y buscando las opciones para nuestro país. En esta oportunidad tenemos al doctor Carlos Mascareño Quintana, eh, especialista en desarrollo regional y local, con un doctorado en el CENDES, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, con una larga trayectoria en esta lucha por el desarrollo local y regional, una dedicación casi exclusiva a esto, y con muchos logros y muchos avances importantes que va a compartir con nosotros hoy. Eh, bueno, el currículum de Carlos también lo pueden conseguir, creo, en LinkedIn. Es muy largo y si lo hacemos, perdemos mucho tiempo. Sin más palabras, por favor, Carlos, adelante. Bienvenido y gracias. Okay. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerte, José Manuel, por la invitación y a las demás personas del grupo que periódicamente se reúnen para conversar sobre asuntos que competen al país y bueno, reflexionar en colectivo opciones, situaciones y realidades. Yo opté por abordar en la tarde de hoy un tema que es el que vengo trabajando desde hace algún tiempo, que conecta con todas las investigaciones anteriores en materia de descentralización, desarrollo regional y desarrollo local, pero que en los últimos años he estado dedicándole más tiempo, sobre todo a la luz de la situación venezolana y de la necesidad de pensar y repensar modelos de desarrollo para el país. Y como esta es la línea que yo investigo, y no solamente la investigo, sino que presto consultoría en materia y hago investigación aplicada en Venezuela y en general interactúo con varias personas en otros países, pues estoy muy interesado en entregar adelantos de una discusión que en Venezuela apenas se comienza, pero que América Latina ya tiene un tiempo andando y como ya van a ver en Europa, Estados Unidos, en general en el mundo, ya tiene varias décadas. Y el título es el que está allí, pues, el desarrollo económico local como una opción para enfrentar la crisis de Venezuela. Lo primero que voy a decir, para no discutirlo más, es que yo parto de una premisa de la cual parte todos los que me están escuchando y los que no me escuchan también, ¿no? Digo, es una premisa que no admite ya discusión, y es que Venezuela está en una profunda y prolongada crisis y tiene tres aristas fundamentales. Una político-institucional que no voy a abordar, eso nos lleva por otros caminos, pero estamos de acuerdo que hay una crisis de autoritarismo, o como se le quiera llamar, que limita las posibilidades de desarrollo del país. Una humanitaria que la estamos viviendo desde hace varios años y que tiene acciones claramente establecidas por organismos de cooperación y por la sociedad civil venezolana, y una económico-productiva que es en la que yo me voy a centrar. Pero digo que además las tres están profundamente interrelacionadas, y cualquiera me puede decir, bueno, pero es que lo que tú vas a proponer en materia de desarrollo económico local no se puede hacer nada si no cambia el sistema político. Entonces yo en esa discusión no entro, la evado, porque simplemente yo lo que estoy tratando es de comprender las posibilidades que hay en Venezuela y en el mundo para introducir al país en una discusión en donde tenemos por lo menos 20 años de retraso. Y para, digamos, graficar en términos de por qué, justificar por qué hacen falta nuevos enfoques, pues ahí tenemos un gráfico que es demasiado elocuente,
que es del año antepasado, que salió publicitado, tuvo poco impacto en la opinión pública, pero que por lo menos a mí me llamó demasiado la atención y me alarmó demasiado porque por primera vez en la línea roja, que es el per cápita de producto de Venezuela, por primera vez estuvimos por debajo de Haití. Fuimos el último país en per cápita territorial en América Latina. Y la trayectoria que está allí no nos dice otra cosa que la riqueza basada en el petróleo, que si bien tendió a aumentar en el 2006 con el alza de los precios, subió y bajó como la espuma y hoy estamos en ese nivel. De manera que esto es importante para lo que voy a decir con más calma y más tiempo en un par de minutos, porque el modelo rentista, el modelo basado en el subsuelo, en la producción de una riqueza que viene del subsuelo, que culturalmente llamamos como rentismo aquí en el país, cayó. Es un modelo que no va a volver. Algunas personas pudieran soñar con que va a volver porque es muy agradable pues que tengamos ingresos que muchas veces no producimos, pero eso no vuelve. Entonces, ahí ese gráfico simplemente lo dejo ahí para decir que eso también afectó todo el proceso de desarrollo local venezolano en materia de descentralización y de posibilidades de estados y municipios para generar también procesos de desarrollo local y de riqueza, porque la descentralización también cayó, llegó a unos niveles superiores o más altos en el 1998, en la década de la descentralización, y luego fue cayendo progresiva y sostenidamente hasta llegar a unos niveles por debajo de 10. ¿Qué significa eso? Ese es el nivel de ingresos per cápita de estados y municipios en dólares por habitante, ¿verdad? Desde que comenzó la descentralización en 1989 hasta el día de hoy, que está por debajo de 10. De manera que tenemos dos caídas brutales que expresa, digamos, la profundidad de la crisis en términos de, por un lado, posibilidades de financiamiento real del país y por otro lado, posibilidades de financiamiento del desarrollo local. Dicho esto, vuelvo a la premisa inicial. Estamos en una profunda crisis y precisamente porque estamos en una gran crisis hay que pensar en nuevos caminos. Entonces, de aquí en adelante me dedico a reflexionar sobre lo que uno puede señalar como nuevos modelos para producir riqueza. Y lo voy a justificar de esta manera. Desde hace ya por lo menos 40 años, 4 décadas o quizás un poco más, vino imponiéndose una nueva forma de producción de riqueza que empezó a dejar atrás lo que se llamó el Fordismo. Para los economistas, pues ya sabrán lo que es el Fordismo. Para los que no son economistas, pues es una forma de producción basada en la gran empresa, en línea de producción, que comenzó a principios del siglo XX y que se fue transformando, producto de muchas circunstancias, del desarrollo de nuevas tecnologías, de conocimiento y de la disminución de la productividad de aquel modelo, en nuevas lógicas de producción que tienen que ver con eso que hoy se conoce como la empresa flexible. Y la empresa flexible es fundamental entenderla, trabajarla a nivel microeconómico para ver qué posibilidades hay de implantación de nuevos modelos y procesos productivos en los territorios de cualquier país, La empresa flexible, tal como la vamos a ver con ejemplos, porque se entiende mucho más fácil con ejemplos, ha estado vinculada a la idea de la construcción de cadenas de valor, cadenas locales con anclajes globales, y se viene estudiando desde los años 70, sobre todo en el caso europeo, y también en el caso americano, pero el caso europeo es el que más ha producido información e investigación sobre el desarrollo de los clústeres y los procesos de encadenamiento que van más allá de la empresa flexible y han generado una cantidad de nuevas lógicas de riqueza y nuevas lógicas del empleo mejor remunerado. Y el otro elemento esto es una síntesis demasiado apretada, pero que quiero resaltar, es que todo este proceso de empresa flexible
construcción y desarrollo de clúster, cadenas productivas. En los últimos 40 años, y en adelante va a ser más aún, está fundamentado en nuevas formas territoriales, y hoy día la ciudad es el lugar del cambio. Ya está estimado que 70 de cada 100 seres humanos en el planeta están en ciudades. En América Latina ese número es 85 y en Venezuela pasa un poco por arriba de 90, 91 de cada venezolano hacen su vida en la ciudad. Eso no quiere decir que el campo o lo rural, como algunos lo llaman, no exista. Eso está allí, pero está allí cada vez más inserto y articulado a la dinámica productiva de la ciudad. Entonces, esa realidad que domina hoy el encadenamiento de la empresa flexible con cadenas de valor local, pero con un anclaje que es definitivamente global, esos tres elementos son un engranaje en marcha desde hace por lo menos 4 décadas y han estado cimentados o fundamentados por 3 líneas que lo soportan. El conocimiento, por un lado, que está asociado a las nuevas lógicas de producción, las nuevas tecnologías, sobre lo cual pues todos sabemos de qué estamos hablando, y la innovación constante. De manera que esta lógica de producción es sobre la cual se genera hoy día la discusión. Cuando digo hoy día, estoy hablando, como ya les voy a mostrar, de las últimas 4 décadas en nuevas formas de producción. Es lo que ha venido soportando la discusión acerca del desarrollo económico local. ¿Qué ha sido y qué sigue siendo el desarrollo económico local? Fundamentalmente es un nuevo enfoque que está basado en un proceso que es absolutamente deliberado de alianzas entre los agentes del territorio que, basados en una necesidad de mejorar las condiciones de productividad, de riqueza y de vida, pues buscan mejores empleos, incrementar la productividad y generar mayor calidad de vida a partir de la producción de la riqueza en el territorio. Este enfoque ha venido siendo discutido, pero también ha sido elaborado para influir en políticas públicas, sobre todo en Europa, en la mayoría de los países de Europa y algo en Estados Unidos, desde otra perspectiva, pero por supuesto allí también existe, y algo en América Latina. Y de eso les voy a hablar con ejemplos muy específicos. Y toda esta estrategia de nuevos modelos de producción enfocados hacia el desarrollo territorial en lo económico tiene 3 grandes, digamos, soportes como estrategia. Uno, que definitivamente los agentes del territorio entendieron que tienen que articularse y lo hacen a través de distintas fórmulas que ya existen en el mundo y que todos confluyen. La palabra más conocida es la de clúster, pero en Italia, por ejemplo, se habla con fuerza de los distritos, de los nuevos distritos industriales, por citar otro concepto que se utiliza. Y está basado en el conocimiento porque la competitividad, la innovación y la gestión de consenso requieren un conocimiento que es muy distinto al que usábamos en el modelo de producción fordista. Y que estas nuevas formas de producción están vinculadas a nuevas instituciones locales que están sobre todo fundamentadas en formas de alianzas público-privadas. De manera que aquí estos 3 pilares del proceso productivo en los territorios es la nueva plataforma sobre la cual se han montado los modelos de desarrollo económico local, cuyo ejemplo vamos a ver de inmediato. Entonces, fíjense ustedes, comienzo ya con cómo se ha ido forjando toda esta discusión y esta acción sobre todo. En los años 80, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la conocida OCDE, creó
precisamente porque ya habían hecho un análisis de la caída del modelo fordista, de la baja de la productividad en las economías desarrolladas, precisamente porque ya lo sabían, crearon un programa para la promoción de nuevas formas de empleo para el desarrollo económico. Es el conocido programa LED, que todavía existe en los países pertenecientes a la OCDE. Y estamos hablando de hace 4 décadas. Paralelamente, en Estados Unidos se comenzó a hablar de los nuevos espacios industriales, porque los que ya se habían acumulado a lo largo del siglo XX tenían baja productividad y no estaban generando ni rentabilidad, ni empleo, ni calidad de vida. Y luego se comenzaron a crear en paralelo grupos de trabajo en Italia, en España, en Reino Unido, específicamente en Brighton, en Tokio, en el Instituto Max Planck de Alemania, y algo de eso discutimos aquí en América Latina, de la mano del ILPE, que es el Instituto Latinoamericano de Planificación de Estudios Sociales de la CEPAL. Todo eso fue en la década del 80 y la década del 90. Es decir, todo esto reventó como una respuesta a las necesidades de incursionar en nuevas formas de producción en el territorio, habida cuenta de que los modelos clásicos de desarrollo económico y de crecimiento tenían severas restricciones y ya los procesos de articulación global y de flexibilización de la empresa estaban en marcha. Y luego, acá en el recuadro abajo a la derecha, finalmente ya en este siglo aparecieron, hay varias iniciativas, pero seleccioné 3 de las más importantes. En el año 2003, la misma OCDE creó algo que se llama el Centro de Desarrollo Local, que está localizado en Trento, en Italia, y es un centro especializado al cual asisten líderes para el desarrollo económico local de todos los países integran la OCDE y también los interesados. Allí van líderes de gobierno, van líderes empresariales, van líderes de la sociedad civil, que se entrenan en cómo manejar los nuevos conocimientos y la innovación en materia de desarrollo económico basado en el territorio. Eso ya tiene 2 décadas. Luego, en Europa, ante el avance sostenido de las nuevas producción, creó el Observatorio Europeo de Clústeres, que ya tiene 16 años, y es un observatorio que después yo les voy a dar las direcciones de las páginas web. Uno entra y puede ver allí la cantidad de iniciativas que hay en materia de integración de clúster en distintos territorios de Europa. Y hay algo muy interesante que es más nuevo, de hace 13 años, que es el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Esto, digamos, tiene 14 años, es muy nuevo, pero se inserta, es un resultado de todo el avance de una discusión que es global en materia de nuevas formas productivas. Ese Foro Mundial de Desarrollo Económico Local tiene su secretaría ejecutiva en Andalucía, pero funciona para todo el mundo y cada 2 años realizan un foro mundial en donde van cientos y a veces miles de líderes de todo el planeta a discutir, a intercambiar experiencias, a promover su iniciativa, a hacer negocio y a buscar posibilidades para introducir innovación en el desarrollo de cada uno de sus territorios. Entonces, todo esto que les he contado atropelladamente, porque, bueno, hay mucha más información de la que les he comentado, uno la puede plasmar o la puede visualizar en ejemplos muy concretos, que es a partir de lo cual creo que uno puede entender mejor esta dinámica, porque en abstracto, pues uno dice, bueno, esos son nuevos modelos, qué interesante, o no son interesantes, o sencillamente eso no es aplicable en Venezuela, qué sé yo. No puede pensar muchas cosas, bueno, sobre todo por toda el tipo de discusión que hemos llevado en el país, en donde pareciera que no hay opción de nada. Entonces,
Bueno, sencillamente veamos algunos casos y de aquí en adelante son ejemplos que comento, no son ejemplos, digamos, que van a resolver todas las opciones que hay en esta materia, pero son algunos caminos interesantes. Fíjense ustedes, Medellín, ciudad de la cual siempre hablo en casi todas mis exposiciones, porque es un ejemplo interesantísimo de América Latina, ha seguido una ruta de desarrollo económico local como ciudad. Y es un proceso de desarrollo económico local basado en una apuesta por la innovación. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los antioqueños? Algo es sencillo de decir, pero es complejo de instrumentar. Ellos pasaron de ser la ciudad más insegura del planeta, con los índices de criminalidad más altos del planeta. En esta foto, pues, está puesto a propósito, era una ciudad dura, difícil, con una imagen terrible en el planeta, a convertirse hoy día, en lo que ellos mismos se llaman un hub de innovación. Ellos están convirtiéndose en un ejemplo de innovación para el desarrollo local en el planeta entero. ¿Qué han hecho? Han creado clústeres de empresarios, universidades, inversionistas y ciudadanos, han creado ecosistemas de innovación, de emprendimiento y conocimiento, y han creado un eje alrededor del cual funciona todo el modelo, que es la corporación Ruta N, que es una corporación cuyo edificio está aquí, a la derecha abajo, este edificio grande marrón que está allí, que es la sede de la corporación Ruta N, en donde funciona todo este proceso. Ahí están aliados empresarios, universidades, inversionistas, ciudadanos, gobierno local y todo el que esté interesado en introducir innovación en la ciudad de Medellín. El que esté interesado puede entrar a la página de Ruta N, yo al final se las voy a dar, pero los invito con mucho ánimo a entrar en ese tipo de páginas porque se van a dar cuenta todo lo que se está haciendo en el mundo, en una ciudad que nos queda aquí cerquita de Caracas, a hora y media de vuelos. Esto no estamos hablando de otro planeta ni de un país desarrollado, estamos hablando de una ciudad que dijo, cambiamos nuestro enfoque para ver cómo incursionamos en las nuevas lógicas de los procesos productivos y de la innovación y el conocimiento que existe hoy día en el mundo como tendencia. Este es un ejemplo, como tomé Santander como pude tomar cualquier otro ejemplo de muchos que hay en España, pero Santander es un caso interesante porque se ha convertido en un laboratorio de innovación para crear alianzas para el desarrollo local. Han incorporado una cantidad de sistemas inteligentes de administración de la ciudad para todos los ciudadanos y para los visitantes, y uno de los objetivos fundamentales de todo el liderazgo de Santander es internacionalizar la ciudad para atraer inversiones. Entonces, los datos que uno puede conocer de esta ciudad española son impresionantes porque la cantidad de inversiones que han logrado atraer en la última década son muy llamativos. Y eso supone haber adoptado, asumido y estudiado un modelo distinto al modelo tradicional de la línea de producción clásica e incursionar a nuevas articulaciones de actores que toman decisiones y en ese sentido salir al mundo, globalizarse y conectarse con las grandes tendencias que hay en el planeta. Y este caso a mí me gusta mucho por la comida que está allí, por el queso parmesano que ustedes pueden ver allí, y por las uvas que están a la izquierda, y por el pueblito este bonito que está a la derecha, que se llama Pienza. Esta es la Toscana. Resulta que la Toscana es la región italiana en donde, a decir de los teóricos europeos, sobre todo los teóricos italianos que han trabajado muchísimo en el desarrollo económico local, hay uno llamado Bacatini, que es un líder, es un investigador con una gran trayectoria en materia de distritos industriales, han concluido que
Una de las regiones o la región donde se inició con más fuerza la discusión acerca de hay que ir hacia nuevas lógicas de producción fue precisamente la Toscana. ¿Qué hicieron allí? Empezaron a articularse los productores de vino, las universidades, los productores de queso, los gobiernos locales, los investigadores, todo aquel que estuviera interesado en introducir una nueva lógica en esa región de Italia, y empezaron a preguntarse cuál es nuestro anclaje, qué hacemos, es decir, qué tenemos. Y entonces dijeron, bueno, nosotros lo que tenemos es un anclaje renacentista que vale oro, incorporemos nuevas tecnologías y démosle valor a lo que hacemos. Y empezó a funcionar la idea del certificado de origen. Y hoy día toda la producción vitícola de la Toscana y de la producción quesera y de otros productos artesanales tienen certificación de origen. Y en consecuencia, el per cápita territorial de la Toscana se ha multiplicado por 15 veces en los últimos 30 años. Y este es otro elemento que no es un caso en sí, pero para resaltar cómo esto se está discutiendo en el mundo entero y hay modelos que se están discutiendo. Lo encontré ayer y quise presentarlo. Resulta que a partir de hoy el BID hace público talleres de entrenamiento para creación y gestión de agencias de desarrollo económico local en América Latina. Esto ya existe. El que quiera inscríbase en la página del BID, que es gratuito, y uno obtiene por allí toda la información. Hay una red que se llama Red de Ciudades de América Latina, en donde se están discutiendo todos estos temas, y el más reciente ahora, esto es de estos días, es discutir y entrenarse para administrar y gerenciar agencias de desarrollo económico local en América Latina. Bueno, muy rápidamente me he paseado por América Latina, Europa, me metí con Estados Unidos, pero hay N ciudades que son en sí mismas laboratorios de desarrollo económico local, y esta iniciativa del BID que es muy interesante porque desde hace 7 años, desde el año 2017, vienen promoviendo la red de ciudades de América Latina. Entonces, dicho todo esto, uno se pregunta, clúster en Venezuela, con tanta crisis, con tanta dificultad, bueno, no encontramos salida, ¿qué hacemos? Aquí no está pasando nada. Toda esa riqueza aparente que nos ha querido vender el gobierno es una burbuja y está basada pues en los bodegones. Bueno, todos los elementos que conocemos y que compartimos, tanto los que viven fuera como los que vivimos aquí. Ahora, en lo personal, y es una búsqueda muy personal, pues yo ando buscando a ver qué cosas hay, qué cosas distintas pueden haber, porque no puedo creer que no haya nada nuevo ni distinto, que todo sea efectivamente las lógicas de producción y que todo el mundo esté esperando que vuelva el petróleo para que volvamos al modelo rentista. Yo creo que hay que cambiarse el chip, hacer una campaña gigantesca para que la gente cambie el chip, porque ni va a volver a llover el maná que llovió a lo largo del siglo XX, ni aún aumentando la producción petrolera habrá posibilidades de cambio, porque además una razón de peso, que es que los modelos y procesos productivos cambiaron. Entonces, yo me he preguntado, ¿es que hay clúster en Venezuela para que estemos hablando de estas cosas? Bueno, yo no voy a presentar una investigación, lo que voy a presentar muy sencillamente son cosas que me he ido encontrando en el camino. Fíjense ustedes. Estos ajíes que ustedes ven ahí, bien bonitos, son de margarita. Esos ajíes de margarita, voy a cerrar aquí. Estos ajíes de margarita fueron objeto entre el 3 y el 4 de noviembre del año pasado de un evento internacional que se hizo en la isla de Margarita.
Y fue un evento que se llamó Primer Congreso Internacional del Ají de Margarita, así se llamó. A mí me llamó la atención y dije, oye, qué interesante, ¿qué será esto? Me lo mandaron, lo vi, y empecé a investigar qué había por detrás de todo esto. Bueno, por detrás de todo esto, ni es el gobierno inventando que creamos que el ají iba a resolver los problemas del país, no. Esto fue una corporación privada en alianza con grupos privados, en alianza con productores locales, en alianza con chefs, en alianza con cuanta persona tuviera vínculo con el ají margariteño, y montaron un congreso ¿para qué? Para discutir, conversar, compartir ideas sobre el ají margariteño y ver su potencialidad y cómo hacemos para que a partir del ají margariteño podamos montar un clúster que tienen que ver con lo que producen, que tienen que ver con lo que distribuyen, que tienen que ver con los que procesan, que tienen que ver con los que usan el ají margariteño para innovaciones culinarias, y que tiene que ver con gente que ya está exportando este ají. Y resulta que en ese congreso estuvo un grupo de abogados que trabaja dedicado desde hace muchas décadas al tema de la certificación de origen. Mejor dicho, es un grupo de abogados que tiene un bufete que se dedica solamente a garantizar los derechos de autor en Venezuela. Entonces, estos abogados vienen trabajando cómo hacer certificación de origen, ¿verdad? Que es un índice importante para poder importar de los productos venezolanos. Y en este congreso estuvieron explicando cómo hacer con el ají margariteño. Esto lo promovió originalmente la corporación SIGO de Margarita, todos la conocen, una corporación antigua ahí en la isla. Y bueno, se interesó por esto. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Bueno, que varios actores del territorio se han aliado, se están articulando, están compartiendo experiencias, intereses y visiones para, a partir de esa integración, proponer, pero además gestionar y llevar adelante nuevas lógicas productivas que le generen valor agregado a lo que tradicionalmente se ha producido allí. Ese es un ejemplo sencillito, que lo dejo allí, pero que llama la atención. El del medio es un caso de lo que allí dice, ¿no? Dice Festival Naranja 2022. La cultura en el centro. Distrito cultural. ¿Qué es esto? Estos son unas personas, un equipo de personas profesionales de la ciudad de Mérida, que desde hace varias décadas, perdón, varios años, unos 5 o 6 años, dijeron, tenemos que hacer algo por la ciudad de Mérida, por 1000 razones. Y vamos a empezar a introducir en Mérida, nosotros pues, son 3 personas que están detrás de esto, vamos a empezar a entrenarnos en el manejo de clúster, y empecemos a transitar la idea de clúster como proceso productivo, como modelo productivo, e intentemos aplicarlo en la ciudad de Mérida. Y empezaron a diseñar este proceso de trabajo, que ha culminado desde hace ya un par de años en lo que se llama en Mérida el Distrito Cultural DCC3M Mérida. ¿Quiénes están allí? Están comerciantes del centro de Mérida, universidad, profesores, gobierno local cuando puede estar, gobierno regional cuando puede estar, la iglesia y otras instituciones. ¿Y qué es lo que han ido haciendo? Han ido rescatando con las uñas el centro de Mérida a partir de la toma de Mérida con actividades distintas a la tradicional, y una de ellas es un festival naranja que
creo que a finales de cada año. Y el Festival Naranja es precisamente mostrar avances en las nuevas articulaciones productivas. Por ejemplo, el clúster que ellos seleccionaron en los últimos años es el clúster del café. ¿Por qué? Porque alrededor de Mérida hay una producción de café de calidad muy importante. Y los productores de café nada tenían que ver con los que servían el café en los cafés del centro de Mérida. ¿Ok? Entonces dijeron, bueno, pero ¿por qué no nos sentamos todos y conversamos cómo articular todo eso? Y hoy día, en este distrito cultural, participan los productores de café en los alrededores de Mérida. ¿Okay? También se están planteando incorporar a productores de cacao que están en zona aledaña a la ciudad, y bueno, y así sucesivamente. Entonces, de nuevo aquí aparece la idea de articulación de actores o líderes del territorio en procura de incorporar nuevas formas de producción, nuevas lógicas de entender el hecho económico en el territorio, y todo con el propósito de mejorar una nueva economía más productiva, que genere valor agregado, que pueda hacer exportación a partir de certificación de origen, etc. Este otro recuadrito que está aquí a la derecha de la pantalla, ahí abajo ustedes, arriba dicen asociación, y abajo pueden leer Clúster de Turismo Sanare Mágico. Esto es en el estado Lara. El clúster de turismo Sanare Mágico, ¿verdad? Es un clúster de turismo en Sanare. Los que sé que están incorporados varios larenses sabrán de qué estamos hablando. Cuando uno habla de Sanare, yo desde hace muchos años vengo diciendo que la integración de Sanare Cubiro, toda esa hermosa zona montañosa larense, perfectamente la podemos denominar la Toscana larense. Porque tiene con qué. Es decir, tiene una capacidad instalada, además de los productos, que trabajado distinto, con una lógica distinta, tú puedes decir, vamos a hacer lo mismo que en la Toscana. Vamos a aliarnos, vamos a hacer investigación, vamos a incorporar la universidad, vamos a hacer certificación de origen, etc. Entonces, aquí en esta zona de Sanare, inventaron recientemente el clúster de turismo Sanare Mágico, y el año pasado, hacia finales del año pasado, hubo en Sanare, promovida por el clúster de turismo, la gobernación de Lara, la alcaldía de Sanare. Y ojo, hago aquí un añadido importante. La gobernación del estado Lara está en manos del chavismo y la alcaldía de Sanare está en manos de la oposición. Pero tuvieron que sentarse juntos y se pusieron de acuerdo para hacer un congreso que se llamó el Congreso del Café de Sanare. Y allí estuvieron, ¿verdad? Los productores, los baristas, los chefs, los posaderos, los que pertenecen al clúster, todo el que está interesado en incorporar nuevas lógicas de pensamiento para el desarrollo local en esa zona con tanta potencialidad como es Sanare. Entonces, 3 ejemplos sencillos, sin mayores pretensiones, localizados en 3 sitios distintos de Venezuela, con gente por detrás que está empeñada en que esto funcione, modesto, es decir, estos son casos modestos, pero bueno, eso está allí. Y entonces hay que conocerlo, hay que promocionarlo, pero también hay que seguir investigando a ver qué otras cosas están sucediendo. Porque yo en lo personal estoy convencido que hay otras cosas parecidas a esto, que andan por ahí y no sabemos que están. Este es uno que muchos de ustedes seguro conocen, que es el circuito de la excelencia. El que no conoce el circuito de la excelencia se ha perdido la mitad de la vida, porque realmente las posadas del circuito de la excelencia en Venezuela, que son del 2003, tienen 20 años,
Es una de las mejores cosas que se ha hecho en materia de turismo local en este país. Hoy día son 23 posadas con altísimo nivel de calidad, con una evaluación anual. Ellos hacen peritaje, ellos hacen evaluación de calidad de cada posada, y para pertenecer a este circuito de la excelencia hay que pasar por pruebas anuales para que te puedan certificar. Este es un clúster interterritorial venezolano que funciona articulado alrededor de una asociación civil que fue creada hace 20 años y que comparte criterios colectivos con todos aquellos que quieran asociarse. Este es un caso muy interesante. Y este otro caso a mí me gusta mucho, porque he estado investigando cómo se originó esto que ustedes ven ahí, y la verdad es que es muy interesante lo que ha venido pasando. Yo imagino que la mayoría de ustedes ha estado en este centro comercial. Este centro comercial se llama City Market en el Boulevard de Sabana Grande de Caracas, y es el primer centro comercial en su especie de Venezuela, porque desde el año 2009, o sea, la construcción es del 2001, 2002, si no me equivoco, pero desde el 2009 se especializó en tecnología, y sobre todo tecnología de la comunicación, tecnología como hay pues la Samsung está promocionando muchas tiendas allí, y así muchos otros grandes del desarrollo tecnológico digital. Entonces, este es un centro comercial pequeño en todo el corazón de Sabana Grande, que tiene alrededor de unas 300 tiendas especializadas en él. Quien ha ido ahí sabrá de lo que estoy hablando. Uno cada vez que tiene necesidad de resolver un problema tecnológico en esta materia, por lo menos yo voy aquí. Voy para City Market. Todo el que conozco, voy para City Market. ¿Por qué? Bueno, porque tiene soluciones, tiene precios, tiene el que no sabe la solución en una tienda te manda para la otra. O sea, ahí hay un clúster que se ha venido estructurando muy interesante. Y fíjense ustedes que esto comenzó a funcionar a partir del 2009, justo cuando el mundo digital explotó. Y se ha ido consolidando. Comenzó con 9 tiendas y hoy día son más de 300. Este otro caso, creo que en Barquisimeto hay un centro comercial parecido. Los barquisimetanos como yo, pero que están viviendo allá, me lo podrán decir en la conversación, que también tiende a ser una especie de clúster. Y así, pues, hay otras lógicas de clúster. Sería muy largo mencionar otros datos que estoy recopilando. Por ejemplo, Barquisimeto mismo, si uno se pone a analizar en serio lo que representa todas las zonas del oeste, que está plagada de comercio ultra especializado en repuestos para carros, perfectamente usted puede demostrar que hay una economía tipo clúster que funciona desde hace décadas en Barquisimeto. Lo que pasa es que lo conocemos como los vendedores de repuestos de arriba, así le decimos en Barquisimeto. Pero ese es un dato que hay que estudiarlo, todo esto, hay que meterle lupa, porque allá hay economía, allá hay empleo, allá hay riqueza, allá hay una cantidad de innovaciones que es lo que andamos buscando para el país. Y aquí está el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto. Yo soy miembro honorario de este Consejo Consultivo, pero están en línea Pancho, Milagro, Reinaldo, que son miembros de este Consejo Consultivo. Esta es una experiencia de desarrollo de ciudad, En consecuencia, es un ejemplo de desarrollo local. Y es un ejemplo basado en ciudadanía, en ciudadanos, empresarios, líderes en los distintos sectores que están, su única idea, lo que los une, es una visión de ciudad. Es hacer a Barquisimeto una mejor ciudad, una ciudad de futuro, una ciudad de futuro. Entonces esto ya tiene... Pero en el teléfono, lo estoy comprando por Bluetooth.
Aló. Ajá. Este caso ya tiene 7 años, cumplió ahora recién en el mes de febrero, al cual pertenecen consejeros, aliados, y están trabajando desde esa época en, en la procura de consenso, de líneas de proyectos estratégicos para la ciudad. Y eso es aquí en Venezuela también. Abajo tienen la dirección web del Consejo Consultivo, una web relativamente nueva, todavía está en llenado, está construida, pero está en proceso de alimentación, digamos, pero ya está visible, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la ruta que yo seguí? Uno, la discusión sobre la crisis venezolana la comparto. Hay crisis venezolana. Mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le entramos? Entonces, yo estoy trabajando por la vía del desarrollo económico y específicamente el territorial, porque para una manera de ver las cosas está en sintonía con tendencias globales, ¿verdad? Porque allí se están generando la mayor cantidad de empleos y nuevos tipos de empleo en el planeta entero, y Venezuela, pues, tiene que entrar en esta corriente. Ahora, no es que tiene que entrar el día que se lo digan, es que yo estoy convencido de que Venezuela entró en esta corriente, ¿verdad? Y lo que hace falta es masificarla, articularla, fortalecerla a partir de la participación de muchas personas interesadas en promover estas líneas y procesos de trabajo, no solamente los que estamos aquí viviendo, sino los que están fuera viviendo, porque hay muchas posibilidades de articular esfuerzo para que el desarrollo territorial venezolano sea uno de los elementos centrales en el modelo de desarrollo futuro del país. Y termino sencillamente diciéndoles que al final de esta exposición están las páginas web del Programa de Empleo Local y Desarrollo Económico de la OCDE, está la página del Centro de Desarrollo de Trento en Italia, está la página del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, y están algunos casos de desarrollo económico local, el de Barcelona, Nueva York, Curitiba, Medellín, el Observatorio del Clúster Europeo y el reciente que acabo de ver, que está trabajando sobre agencias de desarrollo de ciudad económico, de ciudad del Banco Interamericano de Desarrollo. Les dejo allí todas estas direcciones. Y bueno, con esto termino. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente, como siempre, tú mostrando pues que no solamente un investigador muy acucioso, sino que presentas bien tus resultados. Eso lo digo con muchísimo orgullo porque me siento compañero tuyo y además soy tu alumno, ¿no? Quizá uno de tus alumnos más viejos. Te felicito. Tengo muchos comentarios, pero lo puedo hacer después contigo o lo puedo hacer al final si queda tiempo. Prefiero que todos los que están aquí hagan sus preguntas. Pienso que has mostrado pues una cara de Venezuela que hace falta que veamos. Adelante los que quieran pedir la palabra. Carlos, suspende la presentación. Al centro Sí. arriba tiene View Options y le puede... Déjame salir la palabra, de José Manuel. Ajá. Osvaldo. Oscar Partida. Okay. Sí, ya salí de ella. Sí. Adelante, Oscar. Perfecto. Feliz tarde. Pedí la palabra muy rapidito porque hoy es el cumpleaños de mi hija y en cualquier momento me viene a buscar para cenar. Carlos, mi saludo, Hola, hermano, un abrazo. ¿Cómo estás tú? Encantado de saludarte, encantado de oírte. Oye, Carlos, tu intervención me conmovió. Y me conmueve porque, como tú sabes, soy cooperativista, estoy en la onda del cooperativismo hace años, y en la medida en que ibas hablando, iba haciendo un paralelo con el cooperativismo. Así es.
Las razones de ser de la cooperativa es la localidad y es donde están los problemas de la gente, y la gente se organiza para enfrentar sus problemas de manera asociativa, y si al final constituye una cooperativa, pues una cooperativa como tal. Cuando hablamos de los clústeres, entendiéndolo como grupos de empresas interrelacionadas que trabajan en función de fines comunes, pues mira, las cooperativas cuadran perfectamente con esa idea. Entonces, tú mencionas, por ejemplo, y mi punto de partida es el emprendimiento asociativo. El caso de Medellín. Hermano, en Colombia hay dos grandes centros cooperativos, el de San Gil, en el norte de Santander, y Medellín. No es casual que en Medellín existe una universidad llamada San Luis Amigó, o Luis Amigó, mejor dicho, que forma licenciados en cooperativismo. Y todo el circuito norte de Medellín está prácticamente impregnado de ellos. La cooperativa más importante de Colombia se llama Colanta y está en Medellín, etcétera, etcétera. Pudiésemos mencionar unos cuantos casos allí. Menciona la Toscana. La Toscana en Italia es uno de los sitios de mayor concentración de cooperativas también. Y sobre todo a nivel de vino, hay sectores donde el vino prácticamente 40-60%, 50-60% es prácticamente manejado por cooperativas. Sí. Mencionas Barquisimeto, mencionas Lara. Bueno, tú que eres de allí, con mayor razón. Justamente en Sanare fue donde se dio la pelea contra la rosca de la papa más fuerte. Ahí hay una cooperativa llamada La Alianza, que es verdaderamente autogestionario, una belleza de cooperativa, que obviamente está amarrada a Seco Cesola, que se acaba de ganar el premio Nobel alternativo en Suecia, y que para mí, manejando con cierta flexibilidad el concepto de clúster, es un ejemplo extraordinario de clúster. Sí, es un ejemplo. Productores agrícolas, artesanos, etcétera, que conducen sus productos hacia la feria, por ejemplo. Es un ejemplo extraordinario de clúster que no solo amarra a Lara, sino también a los estados circundantes. Y eso me hizo recordar el caso de un compañero colombiano. Él se llama Miguel Arturo Fajardo Rojas. Pueden buscarlo en internet, tiene unos buenos documentos. Porque en Colombia se habla de circuitos solidarios, perdón, de territorios solidarios. Y por supuesto, no se trata de que sean solamente muchas cooperativas en un territorio, se trata el para qué las cooperativas en ese territorio. Y en la medida en que esas cooperativas han conseguido un norte de manera colectiva, obviamente están haciendo una especie de clúster con respecto a ese problema en específico. Así es. Entonces, vaya, hay una belleza de reflexiones en torno a lo que tú estás tocando, el desarrollo local y los clústeres, que para mí, cuidado, si en el origen de muchas de esas iniciativas, porque fíjate que estamos mencionando cooperativas más viejas que los clústeres, están las cooperativas, está el sentimiento cooperativo. En el caso de Lara, bueno, un estado en transición entre lo rural y lo urbano, donde la gente se dedica de una manera muy sencilla, pero muy dedicada a lo que hace, y lo que hace lo hace bien. Tú eres un ejemplo de buen investigador, pero los buenos músicos, muchos políticos buenos cooperativistas, salen de Lara. Ahí hay una cuestión adicional que habría que analizar, tiene que ver con la conducta humana, con la cultura de ese estado. Gracias por esa intervención, Carlos. De verdad que sí, te la agradezco. Gracias, Oscar. Bien. Gracias, Oscar. ¿Quién quiere hablar ahora? ¿O quién está en el derecho de palabra? Yo tengo la mano levantada. Ok, adelante, Gonzalo. No te había visto, disculpa. Gonzalo. Sí, Carlos, una pregunta obligada, porque este paralelismo entre el cooperativismo muy en boga en la tiempo de la democracia y los clústeres ahorita, y el desarrollo por regiones y del desarrollo regional, llegar a un desarrollo mayor de los países y las comunidades de países. Creo que el mejor ejemplo es Europa, que han entendido que han tenido que unirse los países. Sin embargo, las comunidades como Toscana, etcétera, es el fundamento de todo ese desarrollo. La pregunta obligada es, en el caso de Venezuela, ¿qué percepción tienes tú sobre estos ejemplos que tú has dado? Y yo he visto varios programas en televisión que también promovían mucho estos éxitos en comunidades específicas. ¿Qué percepción tienes tú de con el gobierno actual que permitan de que eso trascienda en el tiempo, o
como sucedió al comienzo del gobierno actual, hablemos de los años 2000, que el afán de poder hizo que arroparan todo y obligaron a las tiendas a cerrar, obligaron a todo el mundo a asociarse con el Estado. Y el Estado es el poder absoluto, que es la negación total de los clústeres, porque los clústeres es el poder de cada una de las regiones que se va uniendo y llega al poder del Estado, que es la pirámide lógica para el desarrollo de un país. ¿Cuál es tu percepción sobre la posibilidad de que los que tienen el poder en sus manos en este momento permitan que esto continúe? Ok, perfecto. Bueno, seguimos escuchando, estamos conversando. Yo Así es. tengo muy pocas respuestas. Yo quiero aprender también de ustedes, porque creo que tenemos que aprender mucho para ver cómo hacemos con el país. Mientras alguien pide la palabra, Carlos, Vamos a hacer preguntas. recordé dos clústeres en Tovar, Estado Mérida. El de los vendedores de vehículos. Hermano, ahí hubo un momento 67 empresas vendedoras de vehículos. Y el de la venta de repuestos, en una población de 28,000 habitantes, mi cooperativa está allí, por cierto. Bueno, mira, prácticamente las calles, no hay calle principal donde no haya venta de repuestos, entre ellos mi propia cooperativa. Así es. Así es. Bueno, vamos a seguir tomando preguntas y observaciones y recomendaciones para Carlos. ¿Quién quiere hablar? Jorge. Jorge, adelante. Ponle el micrófono. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Yo tengo aquí un fantasma que me desconfigura la máquina cada rato. Carlos, mucho gusto haberte oído. Me parece estupendo tu presentación. Yo no soy economista, pero estoy en el área del área de tecnología, básicamente. Y en esta medida también estamos trabajando, porque realmente es un grupo de los cuales buena parte está presente. Estamos trabajando en la idea de cómo incorporar la tecnología para potenciar esos esfuerzos. Cuando hablo de tecnología en general, pero en particular, muy en particular, las tecnologías de información. Inclusive, hoy en día está de moda hablar de inteligencia artificial, pero eso es una moda. Realmente las tecnologías de información tienen mucho impacto, aun cuando no sean solamente la inteligencia artificial. Me encantaría, o sea, lo que yo lamento cada vez que yo asisto a estas reuniones es ver cómo hay grupos que están interesados en hacer cosas, están trabajando haciendo cosas y realmente lo que nos falta es unión. Unión es la palabra. Que realmente haya interconexión, que los que están trabajando en una cosa por el país se unan con los otros que están trabajando por la misma cosa del país, quieren hacerlo, pero cada uno por su lado no va a funcionar. Entonces yo creo que eso es una cosa que he hablado siempre con Manolo, de que este foro de acá, aquí pasan personas muy interesantes con una cantidad de ideas estupendas, pero yo me quedo frustrado de que todas esas ideas no se incorporen, no se integren en proyectos concretos que realmente empiecen a mover. Lo que tú has traído es un componente importante, es que no hay que estar esperando desde el tope, no es un top-down. El enfoque tuyo y el de Oscar también es un bottom-up, es uno de abajo hacia arriba. Y así es como yo creo que es una forma mucho más estratégicamente, mucho más apropiada de producir una transformación en general. Porque el enfoque de que venga un líder, que sea el gran presidente, que se lo cambia, yo dudo mucho que ahí podrás poner al presidente más maravilloso, vas a poner el presidente más competente y se enfrenta con toda la burocracia, las malas costumbres, la contracultura, todo eso, y más bien termina siendo un fracaso. Y quizás por eso son los vaivenes que dan los países, que nombran al tipo milagroso y cuando entra el tipo milagroso no puede hacer nada, porque realmente él no es el que resuelve el problema. Me parece a mí mucho mejor la estrategia de bottom-up,
Es decir, de empezar a producir los cambios abajo y progresivamente. Claro, eso a mucho más largo plazo, por supuesto, pero tenemos que tener paciencia. Es decir, sabemos que lo que se produjo fue una debacle, pero fue una debacle, bueno, la palabra es rentismo, tú lo has mencionado, todo el mundo lo menciona. El problema es que vivíamos el rentismo y no lo sabíamos. No sabíamos lo que era el rentismo. Yo la primera vez que oía a Dúa Batista hablar del rentismo, me parecía, bueno, qué raro, no veía exactamente, pero ahorita me doy cuenta de que a Asdrúbal estaba claro en el grave daño que estaba produciendo la riqueza fácil de Venezuela. Entonces yo veo la situación de Venezuela como una tremenda oportunidad para salir, pero nos hace falta que integremos los esfuerzos. Hay gente que está trabajando, hay gente que le está echando piernas al asunto, pero realmente no existe la coordinación para potenciarlo. Y a mí me encantaría que este grupo que está acá, que Manolo lo ha integrado, realmente adquiera esa dimensión de poder integrar y empezar a concretar proyectos de transformación del país. Ese era el comentario que quería. Gracias, Jorge. Muy bueno. Muy bueno tu comentario, Jorge, muchas gracias. Estamos en una onda bien receptiva y optimista. ¿Alguien más que quiera hacer observaciones o preguntas? Bueno, Comentario. mientras alguien pide la palabra, déjame aprovechar para comentar algunas impresiones mías. Que tengo ¿quieres hablar, Francisco? ¿Francisco Blavia quiere hablar? No. No, que cierre el micrófono, que eso es lo que pasa. Ok, cierra el micrófono. Que hace ruido, sí. Ok, bueno, mira, claro, nosotros los economistas hemos venido, digamos, así como la religión católica, hemos venido cambiando nuestras iglesias, ¿no? Nuestros credos a medida que cambia el mundo. En una época fuimos partidarios de la nacionalización de todo, teníamos una gran simpatía por el izquierdismo, por la crítica al capitalismo, que era verdaderamente un sistema, y es un sistema muy envolvente y que en alguna medida va en contra de ciertos beneficios que tiene la vida humana en la Tierra. Estamos viviendo ahorita, por una parte, una crisis ecológica, por otra parte, estamos viviendo una crisis de capital humano impresionante. Yo estoy tratando de enfocar el tema de la economía de la diáspora muy relacionado con lo que tú has hecho hoy. Porque yo creo que la diáspora, al igual que estos clústeres, digamos, incipientes, son formas de respuesta a la caída de lo que se llama el rentismo o simplemente a la caída de la riqueza petrolera, pues, para no entrar en una palabra que origina ciertas discusiones. O sea, Venezuela tenía que reaccionar y ha reaccionado de muchas maneras. Yo sostengo, entre otras cosas, y me gustaría que me lo refutaran, que en Venezuela sí se sembró el petróleo y se sembró en la forma en que se puede sembrar. Y la cosecha de la siembra del petróleo es el capital humano en primer lugar, pero no es lo único. Hay un desarrollo de infraestructura, hay potencialidades que no teníamos en muchos campos, hasta el sistema de riego, que ahorita deben estar muy mal, pero llegamos a tener buenos sistemas de riego, etcétera, redes de comunicación, en fin. Entonces, esta conexión de la diáspora la quiero hacer usando como eje el emprendimiento. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Nos quedamos sin capital, el país y nosotros. Entonces nos tocó movernos hacia otros países, y dentro de Venezuela probablemente la gente hasta se mudó de ciudad o se mudó de casa, en fin. Alguien habla de dos diásporas, a mí me gusta esa palabra, las dos diásporas de Venezuela, la interna y la externa. Y la pérdida de muchos, vamos a decir, de activos y recursos que teníamos de tipo institucional y de tipo financiero. En tu exposición, necesariamente por el enfoque que tú tienes, no es necesario hablar de la parte financiera, pero la parte financiera y precisamente la crisis financiera venezolana está presionando para que ocurra tanto incursiones de tipo cooperativista como estos
clúster de tipo, vamos a llamarlo así, de capitalismo mercantil o de capitalismo hasta artesanal, ¿no? Que tiene también muchas ventajas, incluso tiene ventajas desde el punto de vista de la consolidación política del nuevo país. O sea, el nuevo país no va a poder ser el país de los que esperaban el presupuesto del año para ver en qué invertían o cómo se ponían a conectarse con la riqueza del Estado. Entonces, por lo tanto, el emprendimiento es una respuesta que hace otro cambio importante, y es que políticamente desarma el centralismo político y el caudillismo, que no era muy distinto en la Cuarta República, aunque había más democracia y había menos delincuencia política, menos corrupción, pero había centralismo político también. Entonces, estos poderes locales me recuerdan una vieja película muy romántica sobre el comienzo del capitalismo, creo que se llamaba Los Demonios, sobre cómo en una ciudad muy pequeña de Europa se enfrentan los artesanos y los gremios a los ricos del pueblo. Entonces, lo que quiero motivar con tu intervención, con tu exposición, es a seguir enfocando a ver cómo eso realmente se convierte en algo significativo desde el punto de vista de riqueza. Tú hablaste al principio de primera riqueza. Y de riqueza en términos de crecimiento económico. Porque para nosotros los economistas, si no hay crecimiento económico, no hay nada. Entonces, yo te propondría que vieras la clusterización en términos de respuesta a la falta de capitales que tenemos. Y entonces y aquí es donde está lo más importante, de ver cómo esa recuperación del tejido económico permite desarrollar aquello que siempre soñamos antes y que un día hasta creíamos que lo estábamos logrando, que era la diversificación de las exportaciones. Y termino con esto. Tengo 2 semanas hablando con la gente, porque con la comida uno siempre está pensando, ¿no? Y vi una receta de alguien aquí en Estados Unidos donde agarraba ají margariteño disecado, que puede ser desde el punto de vista gourmet. Lo que pasa es que en margarita no hay mucha agua, porque el otro problema que yo te quería plantear, pensando en crecimiento, es la economía de escala. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eso se conecta con economía de escala? Me perdona que tengo gripe. Ok, eso es todo. Gracias. No sé si quieres ir respondiendo algunas cosas. Sí, sí, en realidad no es respuesta. Porque creo que esto es una conversación que nos ayuda a todos a seguir dándole vueltas a una idea en función de país, pues, es lo que nos anima, ¿no? Entonces, voy a ensayar eso, pues, digamos, hilar varios de los aspectos que han tocado, porque están muy vinculados. Pero de entrada tengo que decirle a Oscar, Oscar, estás allí, ¿verdad? No te ha buscado tu hija todavía. No me he venido a buscar todavía. Hay que esperar. Mira, tú no me vas a creer lo que te voy a decir, pero como yo sabía que tú ibas a estar hoy, no quise hablar, no quise mencionar ninguna cooperativa. En respeto a Oscar Bastida, que de eso sí sabe. Yo sabía que tú ibas a estar, pero estuve tentado en hacer una lámina sobre el premio Nobel de Secosesola, que perfectamente calza en el discurso que estructuré en esas poquitas láminas. Pero te lo confieso, o sea, fue así. O sea,
creo perfectamente que el desarrollo de formas asociativas, llámalas cooperativas, que es lo más conocido, pero en general formas asociativas al fin, calzan perfectamente en esta nueva lógica que no es el asociacionismo de hace 100 años, ni es rusoniano, ni la vida idílica. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cómo en el caso de la Toscana, y sobre todo Italia, que es tan rica en cooperativas, como el cooperativismo, asociacionismo italiano, que viene de las comunas italianas, ¿verdad? Del renacentismo, se ha articulado con las nuevas corrientes de formas productivas en los últimos 50 años, habida cuenta de que las lógicas de la gran producción, ¿verdad?, entraron en declive en su proceso de productividad y se han venido volcando hacia expresiones territoriales, y esto está presente en toda Europa en general. Por eso quería comenzar comentando lo que tú dices, Oscar. Estamos en sintonía porque además quiero agregar algo, que es que ustedes recordarán la promoción del cooperativismo que se hizo durante este gobierno, a principio del gobierno, recuerdan, ¿no? Que se descubrió el cooperativismo y crearon algo así como nominalmente 40.000 cooperativas. De esas 40.000... 413.000 cooperativas Okay, para exacto. el 2014. Imagínate tú, de esas 413.000, si eso fuera cierto, fuéramos un país riquísimo en términos de bienes y servicios. Pero como no es verdad, como la verdad es otra, la verdad es que las cooperativas que funcionan son las que tienen tradición, las que tienen décadas creyendo en la filosofía de la articulación asociada, pues las que son de verdad son muy pocas, pero esas pocas, no quiero decir que sean 2 o 3, son muchas más, pero quiero decir, no son 400, ni 40, ni 20.000. Son un grupo muy sólido de cooperativas regadas por toda la geografía nacional. ¿Qué es lo que haría falta, Oscar, y todo? Que estudiemos rápidamente cómo las formas asociativas, tipo la cooperativa del café en Sanare, por ejemplo, ¿verdad? En concreto, cómo esa tradición asociativa de Sanare se ha imbricado con los intentos de formación de clúster en esa zona. Me explico, es decir, puede haber, esto es una hipótesis, puede estarse dando un encuentro entre formas asociativas tradicionales, clásicas, sólidas, con nuevas lógicas de producción, incorporando nuevas tecnologías, la tecnología de información, etc. Entonces, digamos, estamos absolutamente de acuerdo y creo que hace falta promocionar, digamos, el análisis de muchos casos. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno dice, no voy a permitir eso? Bueno, pues mala suerte, ¿no? Mala suerte. El gobierno podrá decir lo que quiera. Lo que yo estoy viendo es mucha gente haciendo cosas nuevas, innovando. Y creo que el gobierno, a menos que expropie de nuevo a todos los que están haciendo todas esas cosas, no va a poder lograrlo, porque no tiene fuelle, porque no tiene cómo. O sea, autoritariamente y militarmente tú puedes hacerlo todo, ¿ok? Pero creo que en la medida en que las formas asociativas y sobre todo tipo clúster, porque aquí hago una aclaratoria importante. Una cosa es las formas asociativas alrededor de una asociación civil o de una cooperativa, y otra cosa es la articulación de clúster, que no necesariamente están formalizados. Los clústeres no están formalizados. Los clústeres son pactos y alianzas entre actores que toman decisiones económicas en un territorio y se articulan con muchos líderes para promover el desarrollo de su territorio. Eso no tiene por qué estar registrado en una asociación civil ni en un registro civil. Eso es una dinámica
que va más allá de la formalización de ese pacto. Y es una dinámica que se está conectando hacia formas, digamos, interregionales en Venezuela e inclusive internacionalizándose, porque muchos de esos clústeres están vinculados desde hace tiempo a la dinámica de la economía global. Entonces, creo que yo no estoy diciendo con esto que eso es la garantía que el gobierno no le dé una patada a la mesa y entonces volvamos a cero. No. Lejos estoy de pensar en eso. Uno sabe el gobierno que tenemos, sabemos quiénes son. Lo que estoy diciendo es, trabajemos fuerte en otra dirección, que no es la tradicional, que no es la convencional, es en la construcción de articulaciones tipo clúster, distritos industriales, no convencionales, que se van dando en la medida en que hay incentivos para que esos líderes se vayan articulando. Sí, por ejemplo, ¿cuál es el incentivo que hay para que exista un centro comercial como City Market en el Boulevard de las Grandes? ¿Eso lo decretó el gobierno? No. ¿Eso lo inventó un fulano que quería hacer un negocio? No. Eso se fue dando en la medida en que en el año 2008, 9 y 10 empezaron a imponerse las nuevas formas de comunicación digitalizadas y eso se convirtió en un negocio. Y ese incentivo es un negocio, produce dinero. Interconectaron hoy día más de 300, casi 400 empresas articulándose, no solamente con sede allí, sino en muchas partes. Y eso existe en lo que tú decías, Oscar, de las cooperativas de vendedores de vehículos, de repuestos. Vuelvo a citar el caso de Barquisimeto, pero también existe en otras ciudades del país, articulación de empresariado local alrededor de determinados bienes y servicios. Entonces, yo no los conozco todos, estoy muy lejos de conocerlos, pero sí estoy interesado en conocerlo. Creo que es una importantísima línea de trabajo, de investigación y acción, porque si nos pudiéramos proponer, Manolo, y a lo mejor tú nos ayudas desde allá a promoverlo también, si pudiéramos proponernos un proyecto que nos permita conocer, ir construyendo con tecnologías de información, una data de todos los nuevos clústeres o los viejos clústeres y los nuevos también que se están estructurando en este país, puedo afirmar que nos vamos a llevar una sorpresa. Nos vamos a llevar una sorpresa. Porque en este país hay hay decenas, y cuidado si hay centenas de agrupaciones, de empresariados, de liderazgos territoriales, buscando una manera de sobrevivir, porque no es otra cosa, buscando la manera de hacer lo que saben hacer, que es producir lo que producen y generar riqueza en su municipio, en su ciudad y en su localidad. Por ejemplo, voy a citar una frase que la voy a aplicar a un caso. ¿Se acuerdan aquella frase que decía, ¿qué sería de Venezuela si no existiera Pepe Ganga? ¿Se acuerdan de esa frase, verdad? Entonces... Y Pepe Ganga se fue y no pasó nada. Ahí no pasó nada. Pero entonces, aquí en Caracas hay una frase que rueda que dice, ¿qué sería de Caracas si no existieran los gochos de La Grita y de municipios Jauregui y de Táchira? No comiéramos. Porque resulta que los productores de esa zona tan rica y Trujillo son los que están trayendo los alimentos a la ciudad. Y entonces resulta, a través de intermediaciones y todo lo demás, pero resulta que ese, vamos a seguirlo llamando clúster, ese clúster existe desde hace muchos años. Y resulta que en Jana de fijación de precios que administran directamente los productores. Interesantísimo. Pero eso no se conoce, porque como somos centralistas, entonces lo que conocemos son los líderes nacionales que lanzan las ideas de cómo producir y cómo vamos a transformar Venezuela y la nueva Venezuela y todo lo demás. Pero resulta que hay unos
personajes que son líderes productores, también empresarios, que se han ido y han ido generando innovación, y esas son innovaciones. Entonces, digamos, creo que en la medida en que eso avance, por un lado, pero en la medida en que lo podamos promover, nosotros no somos inversionistas, yo no tengo dinero para invertir en nada de eso, pero sí puedo invertir tiempo para crear plataformas que le den visibilidad a toda la existencia. Y ahí Jorge Baral nos puede ayudar, Jorge, porque creo que esa sería una tarea interesantísima. Bueno, ¿y por qué no montamos una plataforma que le dé visibilidad a todas estas nuevas formas de producción de Venezuela? Yo no la tengo a la mano, no tengo cómo, pero bueno, vamos a aliarnos y montamos un proyecto para eso. Entonces, ¿cómo entrarle a toda esta lógica sin olvidarnos del financiamiento, Manolo? Imposible olvidarnos del financiamiento. Imposible. Tiene que haber financiamiento. Ahora, en este momento, tú mejor que todos nosotros sabes la escasez de financiamiento que hay en Venezuela, la cerradez que hay del crédito en los bancos, todo eso es verdad. Entonces, ahí hay un cuello de botella que se podría ir resolviendo en la medida en que los procesos productivos vayan avanzando. Yo creo que sí la va a haber, no porque el gobierno lo quiera y porque el gobierno sea bondadoso, sino a pesar del gobierno, eso se va a dar y tiene que haber opciones financieras y bueno, hay que estudiarlas a la luz de todos estos centenares de nuevas articulaciones territoriales de formas productivas que se están dando. Hay que hacerse una pregunta, ¿y cómo se financia? ¿Cómo lo hacen los productores de café de Sanare? Bueno, vamos a preguntarle cómo se están financiando o cómo lo están haciendo los productores y todo el clúster de la ají de Margarita. Bueno, vamos a preguntarle cómo se están financiando, pero algo están haciendo en términos productivos, en términos de arquitectura financiera. O sea, yo no lo conozco, pero creo que bien vale la pena estudiarlo, ¿no? Entonces, el asunto es, mi ejercicio es muy sencillo. Trato de vincular las nuevas formas de lógicas de producción globales que se están dando en el mundo y trato de ver qué de eso está pasando en nuestro país. Eso es lo que yo me he planteado de manera muy sencilla y voy detectando aquí, voy estudiando por allá, voy haciendo un relevamiento de casos, pero entre muchos creo que pudiéramos montar un mapeado de toda la situación que hoy día está en el país, está allí, no la conocemos bien, no tenemos detalles, sobre todo del lado de niveles de productividad, niveles de financiamiento, niveles de sostenibilidad financiera de la riqueza. Todos esos son retos que están al frente, pero vale la pena, digamos, meterle la lupa para seguirlo promocionando. Y cierro rápidamente. Sé que hay muchas otras necesidades para el desarrollo local, muchísimas, hay muchas limitaciones. Fíjense, yo acabo de ir a varias ciudades en un trabajo de campo que hice hace nada, este mes pasado. Estuve en Maracaibo, en San Cristóbal, en varias ciudades del país. Y realmente es dramática la situación de la infraestructura y los servicios públicos. Es una gran limitación, eso es cierto. Y para remontar esa cuesta, según los cálculos del estudio del Colegio de Ingenieros y la Academia de Hábitat y de Ingeniería de Hábitat, estamos necesitando alrededor de 120.000 millones de dólares para poner eso puesta a punto a largo plazo, pero a corto plazo a lo mejor unos 20.000 millones de dólares. Eso no está en el país, hay que endeudarse. Bueno, esas son las opciones que vendrán. Pero entonces uno se hace la pregunta, y mientras tanto, ¿qué pasa? Esperamos que eso suceda para ver si se promueven formas de articulación productiva que poco a poco puedan dar un nuevo mapeado de la economía del país, territorialmente hablando. Quiero decir, eso no va a sustituir nacional,
ni la política fiscal, ni la política financiera nacional, no. Pero que allí hay, como yo dije en el inicio de la presentación, esta es una de las claves. Esto es una línea, no es ni el centro ni es la única. Reinaldo pidió la palabra y Jorge también. Que hable primero Reinaldo. Que hable primero Bueno, Reinaldo, que yo ya hablé. sí, gracias. Reinaldo. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que, como dice, en el caso del amigo Bastida, tiene la hija que lo está esperando para llevárselo y yo estoy en un cumpleaños de mi nieto. Entonces me he perdido un rato. De golpe me llama y como yo sé que soy larense y mucho, entonces me toca tocar el cumpleaños feliz. Entonces estoy esperando que me llamen. Mira, yo simplemente quiero sumarnos, pues. Lo que ha dicho Carlos es muy importante, es muy interesante. Lo hemos compartido aquí en Barquisimeto. Él es parte del Consejo Consultivo de esta experiencia que estamos llevando adelante. Y quiere decir, bueno, que el desarrollo local es la línea de reconstrucción no solamente de lo económico o en términos sociohumanos, en términos sociales y humanos, sino también desde el punto de vista democrático. La democracia se construye de abajo hacia arriba. Nosotros la construimos de arriba hacia abajo porque tenemos dinero, tenemos muchos recursos. Aquí se habló ya de la Venezuela rentística y petrolera. Eso impregnó todo el sentimiento y todo el quehacer y el pensamiento venezolano por muchos tiempos. Ahora hay un cambio importante que debiéramos aprovechar nosotros, que tiene que ver casualmente con estas iniciativas que Carlos ha venido, digamos, registrando. Yo creo que es muy importante. Nosotros en el caso de Barquisimeto, pienso que igual que es todavía mayor porque estamos creando una instancia que no es una organización, digamos, tradicional, no es un gremio, no es un clúster, es todo a la vez, porque es una sumatoria de voluntades que tenemos como fin. Inicialmente no hemos planteado pensar la ciudad. Eso significa que además de actuar, además de luchar por las mejoras actuales, nos planteamos que tenemos la gran tarea de pensar la ciudad del presente al futuro. Inclusive nosotros nos hemos planteado un corto, mediano y largo plazo y hemos tomado el 1552, que es la fecha de fundación de la ciudad en términos hispánicos, como un límite o como una frontera o como un horizonte. En consecuencia, tenemos la página web, ahí estamos construyéndola, como dijo Carlos al principio. Hemos tenido muchas experiencias y lo que decías tú cuando hablabas del centro comercial, ese clúster que tú hablas allá en Caracas, aquí se llama Centro Comercial Cosmo. El Cosmo. Entonces, mientras uno está pensando el Cosmo, mientras tú estás pensando cómo crear un centro para concentrar la materia gris, el pensamiento y la actuación técnica, tecnológica, la venta de los mejores y los más actualizados productos, tú estás en la universidad haciendo seminarios, están buscando, el gobierno está creando por allá una edificación para tal, y en Barquisimeto hace muchos años existe un centro donde tú vas y resuelves tu problema al punto tecnológico, como dices tú con respecto a lo de Sabana Grande. Es decir, yo creo que en todo caso diría que sí vale la pena, como dice Carlos, que nosotros nos pongamos de acuerdo para ver si pudiéramos elaborar un proyecto, una plataforma, ponerle un poco de recursos a eso, porque yo creo que sí existe muchas cosas que se está haciendo en Venezuela. Al lado nuestro, todos los días, y como lo tenemos como escenario la ciudad de Barquisimeto, inclusive el municipio, bueno, nosotros mismos nos damos cuenta de que hay muchas iniciativas que nosotros como Consejo Consultivo apenas podemos visualizar. Yo pienso que la mirada que tenemos que hacerle a este nuevo desarrollo local pudiera ser de la perspectiva de la ciudad. Porque la ciudad sigue siendo, yo lo voy a hacer como el gran actor territorial del desarrollo futuro. No sé si estamos de acuerdo. Fueron las regiones en un momento determinado, fueron los países. Y ahora creo que este desarrollo local, como tú lo manejas, con sentido sostenible y con espíritu, con visión humana, bueno, tiene, digamos, en la ciudad ese gran conglomerado. Yo pienso que estamos a la disposición de ustedes. Gracias a Carlos por esta invitación y quiero pues que se sume entonces a esta experiencia de compartir y a esta red que tú estás proponiendo al Consejo Consultivo de aquí de Barquisimeto como una iniciativa que no tenemos respuestas
de manera absoluta, sino que estamos transitando un camino de búsqueda de un país diferente. País ya sostenible, un país menos centralizado, un país más autónomo, que es lo que nos está permitiendo esta crisis, porque esta crisis que estamos viviendo nosotros puede transformarse perfectamente en una gran oportunidad. Bueno, yo estoy pendiente de mi cuestión cuestión familiar y simplemente pues los saludo en nombre del consejo y estamos a la disposición, Carlos. Gracias al grupo que hoy nos está acompañando. Gracias, Reinaldo. Vamos a cerrar con la intervención de Jorge, pero Sí. yo no voy a hablar después, sino quiero hablar antes un momentico nada más. Darle las gracias a Reinaldo, decirle que siempre puede estar invitado aquí, que nos pase su correo para invitarlo siempre. Bienvenido a este Consejo de Ancianos y de abuelos, mejor dicho, de abuelos. Y quiero decirle otra cosa. Este es un comité de economía, empresa y desarrollo que nace con una ONG dedicada a la diáspora, pero que está integrado por un grupo de venezolanos que ya son varias decenas de personas, no somos 40, pero no vienen todos, pero ha ido creciendo. Y la idea en este caso de desarrollo, yo le pido por favor a Carlos que se encargue entonces de el tema del desarrollo local como parte de la temática de nuestro comité, y lo invito a que asista y de vez en cuando o hable él o invite a alguien a que nos dé Claro. temas y problemas del desarrollo local y regional que nos interesa mucho. Por favor, Bueno. Jorge, adelante y muchas gracias a todos. Ok, gracias, Manolo. Mira, Carlos, yo vi que hablaste con gran entusiasmo del caso de Medellín. ¿Ok? Creo que lo aprecias mucho. Bueno, No? yo te hago una propuesta. ¿Tú crees que sería posible meterse en un proyecto de tratar de hacer ese centro que agrupaba, tú dijiste, las gobernaciones, pero también las universidades, la industria, esto, aquello, hacía ese grupo? ¿Tú qué crees? ¿No sería interesante hacer un experimento de ver cómo se puede lograr eso aquí? Bueno, esa es una primera pregunta, pero hay otra cosa que te quiero decir por qué. Gracias a Alfredo Bella, que está aquí presente. Bueno, no sé si está, pero por lo menos está asistiendo a este evento y te oyó. Alfredo Bella, él fue el que me indujo a mí a la Academia de Ingeniería. Ahorita yo estoy muy metido en la Academia de Ingeniería y uno de los temas que estamos hablando allí es cómo nos integramos con los proyectos del país. ¿Ves? O sea que realmente lo que tú has planteado, la pregunta mía de esa idea de Medellín es, yo veo que están el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué no tratamos de hacer un proyecto alrededor de la academia, por ejemplo? Y además de eso, yo doy clase en la Simón Bolívar a ingenieros en general, aun cuando yo fui en el área de ingeniería de computación, pero en este momento estoy formando ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, geofísicos, o sea, todo lo que es ingeniería. Porque yo creo que el ingeniero, la formación del ingeniero tiene que ser totalmente distinto, un nuevo mundo. Entonces, yo les hablo mucho de esta idea de ir participando. Entonces, yo estoy tratando de armar ese proyecto de la universidad, en el caso mío, la Simón Bolívar, que es donde estoy, donde he estado los últimos 50 años, y el caso de la academia, pero vinculado con el resto de las universidades del país, en la medida que se vayan incorporando, para el área particularmente de ingeniería, pero es muy importante la ingeniería en todas sus dimensiones, ¿me explico? Claro. Para ir formando esa nueva cultura, esa nueva revisión que empata con lo que ustedes están haciendo. Porque ustedes están trabajando con lo actual, y yo estoy trabajando con el futuro. A pesar de mi edad, yo estoy trabajando con el futuro. Es decir, yo ya estoy en los 80, pero mis alumnos están apenas en los 20. O sea que realmente la idea sería empezar a hacer un intento de vincular, de construir algo. ¿Ok? Claro. Tú estás en Caracas, Jorge. Yo estoy en Caracas. Tú estás en Caracas, Jorge. Yo estoy en Caracas, sí. Yo estoy en Caracas. Yo estoy aquí en el Cigarral. Ah, ok. José Manuel, por favor envíame el teléfono del contacto de Jorge y para que hablemos aquí en Caracas, Jorge. Sí, yo le cruzo los teléfonos ahorita, los contactos.
Yo le cruzo Ok. los contactos ahorita con mi WhatsApp. Ok, cruza los contactos, pues nos Ok, sentamos ok. a conversar y le ¿Cómo damos no? vuelta a la idea. ¿Cómo no? Ok. Bueno, ya creo que podemos terminar, ¿no? De Sí. nuevo, muchas gracias. Ha sido una tarde muy, muy grata. Ha sido para mí en lo personal un reencuentro además con un gran amigo, pero además una contentura especial porque veo que Carlos siempre es una persona que se enriquece con la investigación y es una persona muy, muy positiva. Pues tú eres muy positivo, Carlos, y eso nos hace falta. Bueno, si alguien más quiere decir algo más para cerrar. Manolo, sí, Manolo, yo había levantado la mano, pero parece que Ah, no ok, se dio. Osvaldo. No, no, adelante, Osvaldo. Adelante, Osvaldo, por favor. No, un breve comentario para Carlos, excelente su exposición y presentación. No obstante, Carlos, hay dos interrogantes, ¿no? Una que tú hiciste es el financiamiento, que es muy cierto, es crítico, pues en Venezuela no hay financiamiento, pero te voy a dar un tic actualmente hay un mecanismo a través de el mercado de valores, donde se están haciendo unos interesantes esfuerzos. Yo he estado inclusive en algunas presentaciones en la Bolsa de Valores a través de cafetaleros. Yo no sé si hay algunos de Sanare que están ahorita apalancándose, pero sé que los de Mérida, los de Chuao, no sé qué otro grupito han buscado casas de bolsa a través de estructuraciones y a través de obligaciones o papeles comerciales para obtener financiamiento Ya. y exportar, que lo están haciendo. Ese es un punto interesante que creo que podrías canalizarlo a través de Ramiro Molina, que lo hemos invitado aquí a unas presentaciones. Él es el presidente de la Cámara Te puedo dar el Nacional, teléfono, Carlos. Sí, por de, favor. de Ok. la Cámara Nacional de Operadores de Valores, en la cual yo soy miembro. Y mira, creo que es por ahora es un alternativo camino o mecanismo de financiamiento más expedito y es el que se está ahorita actualmente utilizando por muchas empresas, dado pues que la banca está trancada y los pocos Claro. que están obteniendo préstamos son altamente costosos en dólares y no todos los bancos están prestando, pues. Así es. Y un segundo punto, Carlos, era el tema del clúster que tú decías de City Market. Mira, City Market se construyó antes de la llegada de Chávez y en el 99 fue inaugurado. Eso lo Sí, construyó el Grupo Unión y lo sí. estuvo vendiendo Carlos Godoy. Bueno, lo cierto del caso es que yo no sé si tú recuerdas que en esa época estaban los buhoneros en el Boulevard de Sabana Grande Sí, y a raíz de la llegada de Chávez se presentó pues el tema de las expropiaciones, había mucho miedo y muchos de estos empresarios empezaron a hablar con buhoneros que estaban ahí vendiendo, estaba el auge del tema de los celulares, había entrado Movistar, otras telefonías que estaban en ese auge y trayendo mucha importación. Por supuesto, con el boom de las importaciones después de la llegada de Chávez en el 2002, después del 2003, empezó el 2000 acentuarse en el 2005, 2006, entonces se aumentó más y entonces todos esos buhoneros empezaron a agarrar esas formalidades empresariales muy pequeñas y si le agregas que después hubo edificios ahí en Sabana Grande que se los construyeron para albergarlos, para sacarlos pacíficamente, muchos de ellos se pegaron en el City Market, entonces el City Market empezó a convertirse como en un centro de tecnológico, es lo que tú decías, pero ya venía armándose eso, mucho antes de que apareciera el término clúster, pues. Esa es sí, mi observancia, ¿no? Hoy en sí. día, pues, con todos estos temas actuales y lo que está pasando en el país, pues, bueno, hay que ir armando y viendo las formas de agruparse para hacer y buscar esfuerzos comunes y mancomunados para lograr ciertos y determinados objetivos de nuevos desarrollos, proyectos, etcétera, pues. Pero ese Bueno, era el punto, ¿no? sí. Pero No, no, O sea que el City Market es una especie de Silicon Bloque. se algo así, convirtió ya venía hace muchos años, sí. a lo largo de 10 años se convirtió en eso porque Ujú, terminó vinculándose a la corriente tecnológica tal cual. de mediados de estos siglos. Entonces, No, No, y hoy en día es un bloque porque prácticamente es como una especie de cartel. Se ha monopolizado tanto porque casi los precios no hay mira, competencia. sí.
No hay competencia. Tú vas a buscar un celular en una y te vale casi es el mismo precio. Si hay una diferencia de medio dólar es mucho, $1. Así es. Podemos buscar, Carlos, ver si se puede hacer con alguna ayuda de algún organismo internacional, no sé si la CAF, una especie de censo económico, Claro. que no lo va a hacer nunca el INE, porque el INE no sirve para eso ahorita. No, olvídate de... Entonces lo podemos hacer a través de una universidad o una especie de clúster. Hacemos un clúster de investigación. Inclusive a través de la academia. Vamos a hablar, Jorge, porque yo también participo en algunas subcomisiones de la academia, y entonces ahí podemos, digamos, articular algunos proyectos que ya están, o ideas de proyectos que están en marcha, y uno de ellos puede ser cómo inventariamos territorialmente estas nuevas tendencias de forma económica en Venezuela. Ok. ¿Okay? Lo podemos hacer con una combinación de recursos. Sí, cómo no. Vamos a plantearnos. Una especie de alianza. Ok. Disculpen Bueno. la tos y gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Les anuncio. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Emeterio Gómez. Ah, qué bueno. Va a estar aquí con nosotros Carlos Blanco, que era su compañero de cubículo en la escuela. Y va a estar Rocío Guijarro, que es la gerente general de SEDICE. Y es posible que algunos amigos de Emeterio, entre ellos Herbert Torres, que hablé con él antes ayer, que está en Venezuela y está haciendo turismo con el hijo y la familia, me dijo, si de donde estoy hay teléfono, yo me incorporo en el evento. Entonces, la semana que viene Carlos nos va a hablar y Rocío nos van a hablar de Emeterio Gómez, que por cierto tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando. Ok, bueno, gracias Manolo, gracias. Mañana Fran de Armas, hablando de empresario que tiene como 40 o 50 años en Fede Cámara, va a ser nuestro entrevistado en el programa de radio. Y Fran es un tipo bien positivo y bien proactivo. Cualquier cosa de esta que tú estás hablando, Carlos, tú puedes hablar con Fran y yo te puedo poner en contacto con él también. ¿Aló? Se quedó. Okay. Bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Recuerda cerrar la grabación. Sí, voy a cerrar la grabación y la voy a subir a YouTube. Y le envío a todos la conexión. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo estoy de noche. Hasta luego. Buenas noches. Que descanse, Osvaldo. Gracias.